Bienvenidos nuevamente a este estudio acerca de Dios y su creación. En este caso estamos estudiando el capítulo 9 del libro Ciencia y Ética en la Creación de Dios del doctor Federico Meléndez. En este capítulo 9, titulado Dios y el gemido de la creación, creación y evolución, el doctor Meléndez desarrolla tres conceptos: el de la creación original, el de la creación continua y el de la creación final. El capítulo 9, Dios y el universo temporal de la ciencia, creación original, continua y final, comienza diciendo que la primera constatación científica del universo es que este universo creado es temporal y está en proceso de desarrollo, de evolución permanente, constante. Todo lo que nace, crece, evoluciona y muere. El universo es autónomo, tiene sus propias leyes internas, y esto es a lo que los científicos modernos le llaman la naturaleza. Es decir, para poder comprender qué es la naturaleza es necesario entender cómo funcionan sus leyes, a diferencia del concepto de creación que nos habla directamente y nos remite directamente a Dios, quien es el creador de todo cuanto existe. La ciencia nos dice cómo funciona esta creación. Entonces, no haciendo uso recto de la razón, no deberíamos caer en conflicto, eh, ya que son campos diferentes. Por un lado la Biblia y por otro lado la ciencia. Si yo quisiera eh, forzar los textos para que la Biblia diga lo que los últimos descubrimientos de la ciencia sostienen, entonces estaría cayendo en un concordismo. Es decir, ajustar y apretujar los textos bíblicos, forzarlos para que quepan dentro de los descubrimientos o de los postulados científicos o las distintas teorías. Entonces, es importante no caer en concordismos, pero tampoco no podemos caer ni aceptar los saltos epistémicos. ¿Qué es un salto epistémico? Un salto epistémico es una conclusión que puedo llegar a afirmar con los presupuestos de una ciencia, pero aplicándolos a otra. Esto no es aceptable, no es correcto, ningún salto epistémico. Por ejemplo, que un científico esté con su microscopio, con su macroscopio, su telescopio, perdón, haciendo sus investigaciones y concluya que Dios no existe. ¿Cómo puede concluir eh, con una afirmación que es de otro campo, en este caso la teología? Sí está en el campo de la microbiología, de la biología o de la astrofísica o lo que sea. Entonces, cada disciplina tiene su campo de estudio, su objeto de estudio, y cuando uno se salta de su campo para concluir en otra disciplina, está haciendo un salto epistémico, y esto no es un uso recto de la razón, no es correcto. Decía aquí en el capítulo 9, dice el doctor Meléndez, él toma este concepto de la creación original, la creación continua o que está en evolución, en desarrollo, la creación evolutiva y la creación final. Cuando hablamos de la creación original, estamos hablando de aquella creatio ex nihilo, es decir, la palabra en latín que nos dice una creación de la nada, en donde Dios o nuestro Señor, desde la nada, Él se recoge en sí mismo para dar espacio a su creación, poniendo en esta creación precisamente leyes internas, ya que el universo entero sigue un ritmo interno, evoluciona, y por lo tanto, como evoluciona, también cabe el espacio para el sufrimiento, para el dolor, para la muerte, porque no es eterna, es una creación continua, porque sigue sus leyes, es autónoma, pero también es perecedera, o sea, tiene un fin, no es una creación eterna. Ahora,
Cuando Jürgen Moltmann en su libro Dios en la creación, habla acerca de la creación final, él dice que esa es la perspectiva desde la que tenemos que comprender las cosas. Él en su método hermenéutico dice que para entender lo anterior es necesario verlo desde lo posterior. Para entender el pasado o el presente es necesario verlo desde la perspectiva del futuro. Esto es, para entender la creación original, la creación continua, es necesario verla desde la finalidad, es decir, la creación final, que comienza en el Calvario, en el Gólgota, cuando Jesucristo padeció, murió, y así se da el anticipo del fin del mundo y del nuevo mundo, el inicio de la nueva creación con su resurrección. Pero esto comienza ya desde que el Verbo se hizo carne, como dice el Evangelio de Juan en el prólogo, o Gálatas 4:4, cuando dice que cuando se cumplió la plenitud de los tiempos, cuando llegaron los tiempos finales, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Entonces, eh, hay una creación original en la que todo fue hecho, dice Colosenses 1, 17, 18, en ese himno cristológico. Allí dice que todo cuanto existe fue creado por Él y para Él, y todo subsiste, todo se mantiene en Él. Dios está sosteniendo, Jesús está sosteniendo cada cosa en su existencia, en su ser. Por eso dice el texto, todo subsiste en Él. O va a decir el apóstol Pablo ahí en Hechos 17, en Él nos movemos, somos y existimos. Ahora esta creación va evolucionando, se va desarrollando, y esto es lo que se llama la creación evolutiva, en donde tiene su propio ritmo. ¿Qué voy a hacer con esta información? ¿Qué le habla a mi corazón todo esto? ¿Qué le habla a mis pensamientos todo esto que estoy escuchando? Esto es muy importante porque luego que puedo distinguir bien qué dice un autor, después, bueno, qué reacciones produce en mí y qué voy a hacer con esta información, cómo la voy a llevar a la práctica en la vida de todos los días, en el quehacer cotidiano. Porque la teología y toda la reflexión tiene que llevarnos a la práctica. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta información? O diríamos en términos cristianos, ¿qué te está diciendo el Espíritu Santo a través de todas estas palabras? Es importante reflexionar al respecto.